La literatura medieval es una de las etapas más ricas y variadas de la historia literaria, ya que esta fue surgida en un contexto de profundas transformaciones sociales, culturales y religiosas. Esta literatura refleja los valores, creencias y conflictos de una sociedad marcada por la guerra, la religión y la convivencia entre otras culturas. A través de estos relatos heroicos, cuentos moralizantes y poesías populares se construye una visión teocéntrica. Esto significa que Dios es el centro de todo. Contexto histórico de la España medieval. La Edad Media surgió en el siglo V, en la caída del Imperio Romano, y abarcó hasta 1492 con el descubrimiento de América. En la Edad Media, la sociedad estaba jerarquizada. Al tope de todo estaban los nobles, luego iban los cleros y por último iban el campesinado. En esta sociedad hay una gran variedad, ya que coexistían tres grandes culturas: el Islam, el cristianismo y el judaísmo, lo cual generó una gran variedad. También en esta sociedad todo giraba en el teocentrismo, lo que significa que Dios era el centro del pensamiento y la vida. Como primera característica tenemos que son anónimas en su mayoría, ya que los autores no solían firmar sus obras. Como segunda característica tenemos que son de transmisión oral, lo que significaba que se recitaban o cantaban antes de ser escritas. Número 3. Se obtiene que son escritas principalmente en verso, lo que facilitaba su redacción y su memorización. Número 4. Tenemos que tienen una finalidad didáctica y moralizante, ya que buscaban enseñar valores cristianos y normas sociales. Número 5. Tenemos que se utilizaban mesteres y el mester de juglaria, o sea, el mester y el mister de Circea. Es uno de los géneros más importantes de la literatura medieval. Fue la épica, en especial el llamado Cantar de la Gesta. Este tipo de literatura narraba las enseñanzas de los héroes guerreros, que representaban los valores de la nobleza, como el honor, la lealtad y el valor en el combate. Esos relatos eran cantados por los juglares, que viajaban de pueblo en pueblo recitando las gestas para entretener al pueblo y preservar la memoria de sus héroes. La obra más representativa de este género en España es El Cantar del Mío Cid, que narraba las enseñanzas de Rodrigo Díaz de Vivar, un caballero castellano que luchaba por recuperar su honor y tierras. Aunque basado en hechos reales, el poema transformaba al Cid en un héroe casi mítico. Además de los cantares épicos, en la Edad Media también se desarrollaron formas narrativas más breves y moralizantes. Estas narraciones tenían como objetivo transmitir enseñanzas, prácticas y éticas, muchas veces a través de fábulas o relatos con una moraleja al final. Un ejemplo fundamental de ese tipo de literatura es El Conde Lucanor, escrito por don Juan Manuel en el siglo XIX, y esta obra está compuesta por una serie de cuentos en los que un joven noble y el conde Lucanor consultan a un consejero sobre diferentes problemas. Patrimonio le responde contándole una historia con una lección aplicable al caso. Este tipo de narrativa refleja una influencia de la tradición árabe y oriental, ya que muchos de estos cuentos tienen orígenes en colecciones como Las Mil y Una Noches. La poesía también ocupa un lugar importante en la literatura medieval, tanto en su forma popular como culta. En la lírica popular destacan las jarchas, que son breves poemas amorosos escritos en lengua mozárabe, que estas aparecen al final de composiciones de árabes o hebreas más largas. También son relevantes las cántigas gallego-portuguesas, que tratan sobre temas amorosos, religiosos o satíricos, y se cultivaron principalmente en el noroeste de la península. Por otro lado, la lírica culta solía ser escrita por clérigos o poetas cortesanos, y a menudo abordaba el tema del amor cortés, en el que un caballero expresa su devoción y sufrimiento por una dama idealizada. De las técnicas de literatura, la primera es la repetición. Se usaba para facilitar la memorización y reforzar las ideas clave, especialmente en la literatura oral.
Luego sigue el paralelismo, consistía en repetir estructuras sintácticas similares para dar ritmo y coherencia al texto. Luego sigue la rima sonante predominaba en la poesía popular, mientras que la consonante era común en la poesía culta. Como conclusión tenemos que la literatura medieval española constituye una de las raíces más importantes de la tradición literaria en la lengua castellana, a través de sus distintos géneros, que son la épica heroica, los cuentos con enseñanzas morales y la poesía tanto popular como culta. Se puede comprender la mentalidad de la época donde lo divino y lo humano están profundamente entrelazados, aunque haya pasado más de medio milenio desde su creación. Estas obras siguen siendo leídas, estudiadas y reinterpretadas hasta hoy en día, pues trata temas universales que aún nos tocan, como la lucha por el honor, la sabiduría ante la diversidad, el poder del amor y la búsqueda del sentido de la vida.